En esta sesión entonces vamos a aprender los cambios de coordenadas que se hacen en integrales dobles. ¿Ya? En general, la misma idea que teníamos para integrales en una variable, en donde hacíamos un cambio de variable, sustitución, por ejemplo, y nos quedaba una integral mucho más fácil. En integrales dobles un poquito más denso, necesita un poco más de teoría detrás para poder realizarse. Entonces vamos con eso primero y después vemos una cantidad de ejemplos suficiente como para entenderlo mejor. Ya, algunos elementos que son necesarios para poder hacer cambios de variable son aquellos que tienen que ver con el curso anterior, con el Mate 25. En ese curso de cálculo vectorial apareció un elemento entre medio que se llamaba la matriz jacobiana. Entonces, ¿de dónde sale la matriz jacobiana? De hacer una función que va de Rn a Rn. Yo tengo n variables en la partida, n variables en la llegada, y que se representa a través de esta t de u igual x, todo con vector, porque estamos pensando en funciones en varias variables. Entonces, ¿qué es la matriz jacobiana? Es tomar todas las ¿cómo se dice? Las componentes del u, ¿ya? Y derivarlas con respecto a todas las componentes del x. ¿Ya? Entonces, o sea, al revés, perdón, al revés, todas las componentes del x y derivarlas con respecto a todas las componentes del u. El x son las imágenes, en este caso, y el u son las preimágenes. Entonces, acá está así, por ejemplo, en la primera fila están todas las derivadas con respecto a todas las u de la x1. Después en la segunda fila están todas las derivadas del x2 con respecto a todas las variables del u, con respecto a u1, a u2, etc. Y en el n final lo mismo, ¿ya? Última fila, todas las derivadas de la última coordenada del x sub n, con respecto a u1, a u2, hasta un. ¿Ya? Y llamamos jacobiano al valor del determinante de esta matriz. ¿Ok? Ese es el jacobiano. Ahora, eso era una parte importante de lo que ustedes trabajaron cuando vieron el teorema de la función implícita y el de la función inversa en varias variables en el curso anterior. Entonces, solo como notación para saber que vamos a estar trabajando en lo mismo, a veces el jacobiano, que generalmente se anota j sub la función aplicado a un u, que es el vector dependiente, a veces se anota así, es como derivar todo un vector con respecto a todo un vector. Es una notación nomás, eso significa el jacobiano. O también se anota como la j, y arriba van todas las variables dependientes y abajo van todas las variables independientes. ¿Sí? Eso. Ya en general yo voy a usar el del medio, ya como derivar las variables dependientes con respecto a las variables independientes. ¿Ya? Eso es lo que uno hace en general. Ya, entonces, después, cuando yo tengo estas funciones que van de hartas variables a hartas variables, estas que estamos llamando t, hay un apellido que uno le puede dar a la t, y uno dice que el t es un difeomorfismo de clase C1. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la aplicación t es biyectiva y tanto el t como su inversa son aplicaciones que se pueden derivar, o sea, son diferenciables. ¿Ya? Diferenciables en el sentido de varias variables. ¿Ya? Uno, cuando revisa diferenciabilidad en varias variables, es distinto a la definición a que si tuviéramos una variable. ¿Ya? Todo esto es puro repaso del curso anterior. La verdad es que hasta aquí no voy a meterme mucho. Lo que nos interesa a nosotros es poder como limpiar esto y llevarlo a integrales. ¿De qué va a servir? Después hay un gran teorema importantísimo que dice que todo lo anterior, entonces, esto de ver si una función es un difeomorfismo o no, basta con mostrar que la función es inyectiva y que el jacobiano da distinto de cero para todos los vectores dentro de un conjunto. ¿Ya? Entonces, esto que teníamos antes de la definición, que la función tenía que ser biyectiva y la función y la inversa diferenciables, se simplifica mucho simplemente mostrando que es inyectiva y que su jacobiano es distinto de cero. ¿Ya? Entonces, eso es un difeomorfismo. ¿Y por qué queremos un difeomorfismo?
por lo siguiente. Aquí nos vamos a meter con integrales. La versión que nosotros conocemos del cambio de variable, en una sola variable, es lo que hemos hecho siempre, es como sustitución, ¿cierto? Nosotros decimos, tengo una integral y ahora yo voy a querer cambiar el x, lo cambio por un g de u. Entonces, claro, tengo que hacer el cambio de variable, me aparece por regla de la cadena otro diferencial, tengo que ver a dónde cambian los bordes de integración, por ejemplo, todo lo que uno hace en el cambio de variable usual, ¿ya? La distinción es que acá está pensado como si x es igual a un g de u. Está al revés a lo que uno hace usualmente, ¿ya? Usualmente cuando hacemos cambio de variable, nosotros decimos u igual, no sé, 3x, y ahí encontramos el de u, y ahí reemplazamos. Aquí está escrito al revés, como que el x lo estoy cambiando por un g de u, por una función en u. ¿Ya? Ojo, porque voy a retomar esa distinción en un ratito más. Ya, eso es lo que hacemos en una variable. Está escrito distinto, pero lo que nos interesa es lo que siempre hacemos. Ya, ¿por qué quiero disfomorfismo? Porque ahora nos vamos a meter en dos variables. Piensen ahora todo esto en dos variables. La gracia de un disfomorfismo es que cuando, en esta observación que está acá, es que cuando yo aplico el disfomorfismo sobre una región, entonces la frontera de esa región pasa a ser frontera bajo el disfomorfismo. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la extensión desde lo que hacemos en una variable? En una variable, a mí me interesa ver cómo se comportan los bordes de integración. Si uno hace esta línea que está acá, que es simplemente calcular hacia dónde, si antes tenía A, integral de A hasta B, ahora tengo que hacer la integral de C hasta D, donde el C y el D es lo que yo le aplico a la G para que me den A y B. O sea, en resumen, en lo que a nosotros nos interesa también hacer los cambios en los bordes de integración, donde se acaba el intervalo. En dos variables no son intervalos, son regiones. Entonces, ¿dónde se acaba la región? En su frontera. Entonces, a mí me interesa mucho que cuando yo hago el cambio de variable, a través de este disfomorfismo, la frontera que tenía originalmente se convierte en otra frontera al otro lado. Y eso es lo que me dice esta observación, que es súper importante, es muy profunda, pero nosotros lo vamos a aplicar, ¿no? ¿Ya? Entonces acá dice que la frontera de la imagen bajo el difeomorfismo es el difeomorfismo aplicado a la frontera. ¿Ya? O sea, la frontera va a la nueva frontera. ¿Ok? Entonces cuando hagamos nosotros estos cambios de variable en R2, nosotros vamos a tener seguridad que lo que le pase al borde de la región se va a ir al nuevo borde de la región. ¿Ya? Es súper importante que eso calce. Y eso va a pasar cuando la función sea un difeomorfismo. O sea, cuando el cambio variable que yo haga efectivamente sea un difeomorfismo. ¿Ya? Vamos a ir avanzando para ver ejemplos sobre lo que les estoy mencionando. Bueno, y aquí viene la situación entonces general. La misma analogía que nosotros tenemos escrita acá arriba, en una variable, ahora nosotros la vamos a escribir en varias variables. ¿Ok? Entonces yo tengo conjuntos abiertos, un difeomorfismo de clase C1, con derivada continua, en el fondo, eso es la gracia de ser un difeomorfismo de clase C1. Y tengo un D, que es un conjunto abierto en el recorrido, está en B. También la gracia la gracia de ese D es que yo pueda integrar, entonces uno le puede decir que sea un conjunto medible Jordan, ¿ya? Que son definiciones que vimos antes. ¿Ya? La verdad es que ese conjunto D es un conjunto en el cual yo puedo integrar. ¿Y qué va a ser el D asterisco? Va a ser la inversa aplicada al D. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Esta parte que está acá, D asterisco, es la inversa aplicada al D. Es lo mismo que hacemos cuando cambiamos los bordes de integración, o sea, perdón, cuando cambiamos la región de integración. ¿Sí? Por ejemplo, el D original en una variable sería el primer intervalo y su preimagen sería del C hasta el D. Sería el otro intervalo. ¿Ya? Ahora son regiones.
Entonces, eso. Si la función, ahora tengo una función para integrar, es una función integrable sobre D, entonces existe una integral ahora hecha a través de este cambio de variable, donde el vector x cambia por t de u, y todo lo que estaba escrito en x, ahora está escrito todo en las variables u. Y entre medio aparece este jacobiano, ¿sí? Este elemento extra, cuando yo hago el cambio de variable, es como el diferencial. Cuando yo hacía, no sé, cambiaba de dx a du, a veces me aparecía otro elemento entre medio. Por ejemplo, no sé, cambiaba, si u era 3x, entonces cuando encontraba du era 3 por dx. Entonces aparecen nuevos elementos, aparece ese 3 entre medio. Bueno, acá en varias variables lo que va a aparecer entre medio es el jacobiano. ¿Ya? Eso en general. ¿Ya? Y aquí está el cambio de variable. La línea que está acá abajo nos dice entonces cómo va a quedar el cambio de variable. Yo tenía una integral primero en, en variable x, en dos variables para nosotros eso va a ser x, y voy a tener dos diferenciales, de x y de y. Ese entonces, cuando yo lo cambio de variable y lo quiero escribir en u, en otras variables, u y v, por ejemplo, necesito cambiar el xy a su imagen v, encontrar el jacobiano y cambiar todo a de u y de v. Esa es la situación en general. Acá está escrito en n variables, pero la verdad es que nosotros lo vamos a ocupar en dos. Ya, entonces, esto parece súper árido. ¿Ya? En general, cuando uno lo lee por primera vez, entiende muy poco, porque más encima está escrito como al revés. No está escrito en el orden en el que uno aplica generalmente los cambios de variable. Entonces, lo primero, para poder aplicarlo, eh, bueno, aparte, perdón, lo que iba a decir viene a continuación. Pero la otra observación importante para poder hacer el cambio es que el jacobiano tiene una propiedad súper importante, que eh, es que el jacobiano era -1, o sea, el jacobiano hecho al revés, la inversa del jacobiano. No estoy diciendo mal. Eh, Aquí uno lo puede ver como el jacobiano de la inversa o bien el recíproco del jacobiano. El jacobiano es un determinante. Entonces la -1 es 1 partido en el jacobiano usual. ¿Y cuál es la propiedad? Que hacer eso, el resultado, es lo mismo que haber hecho el jacobiano de la inversa. Ahí está bien dicho. ¿Ok? Entonces, el jacobiano de la inversa, con las variables al revés, y vamos a ver por qué nos interesa hacer eso, simplemente lo puedo calcular como 1 partido en el jacobiano usual. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque a veces, y es lo que nos va a pasar, nosotros vamos a poder calcular las derivadas del vector u con respecto al vector x. Eso va a ser muy fácil de hacer, pero nosotros necesitamos la otra, la que es al revés, de los vectores x con respecto a las coordenadas de u. ¿Okay? Entonces, cuando necesitemos darlo vuelta, va a aparecer esta propiedad. ¿Ya? Insisto, en los ejemplos va a quedar mucho más claro. Y también porque vamos a partir desde un ejemplo que es el que más vamos a usar, que es el de coordenadas polares. ¿Ya? Todo lo que hemos hecho hasta ahora en coordenadas x, y es en coordenadas rectangulares. Y hay muchos ejemplos que salen mucho más fáciles si es que uno pasa todo a coordenadas polares. ¿Ya? Entonces, ¿qué es hacer coordenadas polares? Es cambiar el x por r coseno teta y el y por r seno teta. Ese cambio es el difeomorfismo. Ese cambio es el t. Finalmente, estoy cambiando un r teta por un xy, que está escrito así, como r coseno teta y r seno teta. ¿Ya? O sea, estoy cambiando en coordenadas polares. Aquí, por ejemplo, es un rectángulo en coordenadas polares. El r se mueve de 0 hasta a y el teta se mueve de 0 hasta 2pi. Y cuando yo hago la transformación, entonces me da este círculo, donde el ángulo es el teta y el radio es el r. ¿Okay? Ahí está la transformación. Eso es lo que yo hago cuando hago coordenadas polares. Entonces yo tengo que comprobar que esta transformación que estoy haciendo, es un difeomorfismo.
¿ya? Entonces, aquí está, por ejemplo, ¿quién sería el D? La región D sería el círculo que está acá. ¿Sí? Que eso es lo que nos va a pasar cuando queramos hacer el cálculo. Está todo en XY y nosotros lo vamos a transformar a coordenadas polares. Y el D asterisco sería el rectángulo que yo tengo acá en R teta. ¿Ok? Entonces yo necesito que esta transformación, para que cumpla todo lo que dije anteriormente, sea efectivamente un difomorfismo, para que pueda mandar el borde de la región, el borde del círculo, en el borde del rectángulo que está ahí. Entonces, le calculamos su jacobiano. ¿Ya? El X es R coseno teta y el Y es R seno teta. Entonces, el X lo derivamos con respecto a R y con respecto a teta. Si lo derivo con respecto a R, me queda coseno teta. Y si lo derivo con respecto a teta, tengo que derivar coseno teta. Entonces, R por menos seno teta. Lo puedo escribir así. Menos R seno teta. Y en el caso del I, el I es R seno teta. Entonces, cuando lo derivo con respecto a R, me queda seno teta. Y cuando lo derivo con respecto a teta, tengo que derivar seno, que es coseno. Y mantengo el R. Y en este determinante cumple la gracia de que lo calculo, es un determinante de 2 por 2, lo calculo y aparece mágicamente coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta, y eso es 1, por ende me queda R. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Después de que hayamos visto toda esta comprobación de que efectivamente la transformación es un difeomorfismo. Es un difeomorfismo porque el R es distinto de 0. ¿Ya? Eh, en esta transformación, claro, cuando el R va a valer 0, solamente cuando estoy en el origen. ¿Sí? En el resto de la región va a ser siempre distinta de 0. Uy, perdón. Y entonces, por el cambio variable, yo tengo que la integral que yo quiero calcular, por ejemplo, en XY, que está pensada ahí en el círculo que aparece acá, yo la puedo cambiar el X y el Y por R coseno teta y R seno teta. Puedo cambiar las integrales que antes se movían entre valores de X y en valores de Y, ahora son de R y de teta. Son integrales en R y en teta. Y extra aparece un R ahí entre medio. O sea, a la función que yo estoy integrando, que ahora va a pasar a tener las variables R y teta, ahora adicionalmente uno le pone un R multiplicando a la función. Ya siempre que yo haga el cambio de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Esa es la lógica. ¿Ya? Y esta gracia del jacobiano, de que el jacobiano me dé R, es que debo poner ese R siempre, y ese mismo R el que comprueba que es un difeomorfismo. Ya, veamos un ejemplo, veamos ejemplos primero con coordenadas polares, y después metámonos en cambios de coordenadas en general, así aquellos cambios de coordenadas que a uno se le tendrían que ocurrir en un ejercicio. Ahí están como los dos niveles de dificultad, de hecho. Entonces, voy a ir al pizarrón, acá. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que todos los ejercicios donde la región tenga que ver con algo circular, por ejemplo, o algo similar a eso, vamos a ver hasta qué punto alcanza esa descripción. Eh, todos esos ejemplos a mí me conviene pasarlos a coordenadas polares. Ya, yo voy a mostrar al tiro uno de ellos. Ya, entonces, supongamos acá, dicen, tengo una región D, que es una corona circular de radio menor a 1 y radio mayor a 2. Ya, entonces tengo dos círculos acá. Ay, pensé que esto lo tenía abierto de antes. Aquí, ya, tengo dos círculos. Tengo ese, vamos a agrandarlo. Ahí tengo un círculo y tengo otro círculo que también lo vamos a agrandar. Ahí. Eso. Ahí tengo una corona circular. El primer radio es A1, ¿cierto? Ese primer radio es A1 y el segundo radio es A2. ¿Ya? Y ahora no quiero toda la corona circular, sino que la quiero entre los ángulos alfa 1. Alfa 1 es un ángulo agudo, está entre 0 y pi medios, y alfa 2 está entre pi medios y pi. Entonces yo no quiero toda la corona circular, sino que la quiero desde un ángulo
que podría ser ese es un ángulo agudo, alfa 1, hasta otro ángulo que ahora está después del pi medio, que es alfa 2. Entonces la región de integración es esta. Es la porción de la corona que va ahí. Esa es mi región de integración. Entonces, si yo la quiero integrar, por ejemplo, con coordenadas rectangulares, es súper complicado, porque la región es así, está chueca, es así. Si yo la quiero integrar con coordenadas rectangulares, entonces esa región es de tipo mezcla, de tipo 1 y tipo 2. Yo tendría que subdividirla, por ejemplo, en cortes de este tipo para poder hacer las integrales. ¿Ya? Yo tendría que separarla en 3 regiones, por ejemplo, si lo quiero hacer con respecto a las coordenadas X e Y. Entonces, en coordenadas polares va a ser mucho más sencillo. Mucho más sencillo. Porque tengo las dos variables, R y θ, en coordenadas polares. Estoy cambiando el X por R coseno θ y el Y por R seno θ. En coordenadas polares siempre es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El R marca el radio de la región, el radio de los puntos que están en la región. Entonces, si usted tiene un punto acá, adentro de la región, es un punto que con seguridad tiene su distancia al origen, a eso yo lo llamo radio, tiene su distancia al origen entre el A1 y el A2. ¿Ya? Cualquier punto que está en esa región tiene su R que se mueve entre medio de esos dos valores. ¿Ya? Entonces, R se mueve entre A1 y A2. Cualquier punto que está en esa región es así. Y el θ se mueve entonces, si fuera la circunferencia completa, yo la tendría entre 0 y 2pi, pero solo quiero ese pedacito. Entonces se mueve entre alfa 1 y alfa 2. ¿Ya? Entonces, la integral que tengo escrita acá, la integral sobre la región D, esta es la región D, de f de xy, voy a escribirlo, lo voy a desglosar acá, dx, dy, ¿sí? Esa integral, si yo la escribo en coordenadas polares, va a ser la integral desde alfa 1 hasta alfa 2 de la integral de, eso es en teta, todo eso de teta, la integral que está más afuera, y el r también va a ser una integral entre A1 y A2, eso con respecto a r, ahí se mueve la región. Está el jacobiano, que siempre es r, ese siempre hay que ponerlo si cambia polares, y la función, que la función nunca me la dieron, no es una función explícita, ¿ya? Pero esa función antes estaba en xy, ahora es una función donde la primera coordenada es r coseno θ y la segunda coordenada es r seno θ. ¿Ya? Entonces, esta nueva región que está acá, así, esto es un rectángulo. Esto es un rectángulo porque las dos integrales se están moviendo entre constantes. ¿Ya? O sea, yo estoy haciendo el traspaso de hacer la integral sobre esta región a hacer la integral sobre ahora esta región. Me va a quedar feo. Ahí, más derechito. Ahora la voy a hacer sobre esta región, ya que es un rectángulo que va desde A hasta A1, perdón, A1 hasta A2 y ah, déjenme hacerlo bien. Lo voy a hacer así. Voy a hacer el rectángulo por acá. Ahí. Ahora es un rectángulo mucho más fácil que va desde A1 hasta A2 en el eje R, ¿ya? Y en el eje θ va desde alfa 1 hasta alfa 2. Entonces es una integral más fácil, es una integral sobre un rectángulo, en vez de esa región que está ahí, originalmente. ¿Ya? De hecho, esto que está dibujado ahí es un rectángulo polar. ¿Ya? El R se mueve entre constantes y el θ se mueve entre constantes también. Eso es un rectángulo polar. ¿Ok? Entonces, claro, no puedo seguir más allá en el ejercicio porque no me dicen cuál es la f. Si a mí me hubieran dado la f, entonces yo sigo y calculo la integral. ¿Ok? Ya, otro ejemplo, otra forma también de utilizar coordenadas polares.
Ahora tengo otra región. Tengo un círculo de radio A y centro en X0 y 0. Entonces, voy a dibujar acá un círculo. Metámosle aquí. Esto. Y ahí tengo un círculo y tiene radio A y tiene centro en X0 y 0. Entonces acá está el X0, acá está el Y0, ahí está el centro y tiene radio A. ¿Ya? Entonces, claro, hay que calcular o expresar en realidad la integral sobre esta región de una función, tampoco me la dan, ¿cierto? Y la gracia es que la vamos a expresar en coordenadas polares. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la lógica? Si yo quisiera hacerlo en coordenadas rectangulares, una circunferencia es súper complicada porque no es función. Ya lo habíamos discutido alguna vez. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, la ecuación de esta circunferencia, que es esta, x menos x0 al cuadrado, y menos y0 al cuadrado, igual a cuadrado. Y, por ejemplo, despejar el y. Despejar el y con el más menos, con todo, y tengo los dos pedacitos de función, que sería la que va por arriba y la que va por abajo. Entonces yo cuando hago la integral, me queda una integral súper complicada. ¿Ya? Es de dónde se mueve el x, por ejemplo. El x se mueve entre eh, x0 menos a y x0 más a, ¿cierto? Y el y se mueve entre las dos funciones. Entonces me queda una expresión horrible, aquí una función 1 y una función 2 que es espantosa. Si yo despejo el y de acá, ¿ya? Ahí tengo la función entonces en y de x. En coordenadas rectangulares, hacer esta integral es súper engorroso. Es muy complicado porque los límites de integración me quedan muy engorrosos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? En polares. En polares es mucho más amigable. Entonces, vamos a borrar. No, borré justo lo que no quería. Ahí, ese y ese. Entonces, de nuevo, coordenadas polares es cambiar x por r coseno teta y después el y como r seno teta. ¿Ya? Ahora, a esas coordenadas polares nosotros le vamos a hacer como una extensión. Vamos a hacer un truco que funciona harto, que es el siguiente. Si yo tuviera esa circunferencia centrada en el origen, este cambio de variables es ideal. Porque si yo hago x cuadrado más y cuadrado, eso me va a dar 1, perdón, me va a dar r cuadrado, en general. Pero como en este caso está centrada en otro lado, entonces yo aquí voy a hacer como una pequeña variación de las coordenadas polares. Yo voy a decir que x menos x0 es r coseno teta e y menos y0 es r seno teta. Le hice como una variación a las coordenadas polares, le agregué una constante. Porque si yo despejo el x, me queda x0 más r coseno teta y va a ser y0 más r coseno teta. Perdón, seno teta. Estos son como una generalización de las polares. Es como polares, pero está desplazado. ¿Sí? Porque le agregué estas constantes que están acá. Entonces uno dice, hice otro cambio variable parecido a polares. A lo mejor el jacobiano cambia, ¿ya? Pero la verdad es que no va a cambiar nada. Si yo veo el jacobiano, si yo hago de xy con respecto a dr teta, ahí es el jacobiano, en este caso va a ser, si derivo el x con respecto a r, me sigue dando coseno teta, el, el x con respecto a teta me sigue dando menos r seno de teta, ¿sí? Porque esa constante no influye en nada cuando derivo, da cero. Y lo mismo con los otros. Si derivo el y con respecto a r, me da seno de teta, esa constante no aporta en nada. Y con respecto a teta me queda r coseno teta. Entonces en realidad es el mismo jacobiano que vimos antes. Este también me va a dar como resultado r. ¿Ok? Así que el cambio de variable ¿y por qué le agregué las constantes? ¿Por qué hice eso? Porque ahora, ¿cuál es la gracia? Que
yo tengo las coordenadas, ¿cómo se dice? Las coordenadas polares usuales tienen el polo en el 0, 0. Entonces las circunferencias que tienen centro en el origen quedan súper bien eh, delimitadas con estas nuevas variables, en el r y el θ. Pero si la circunferencia está trasladada, entonces hago como un cambio de variable acá. En vez de poner x, pongo x menos x0. ¿Sí? De esa forma, se cumple, por ejemplo, si yo agarro eso que está ahí, se va a cumplir que x menos x0 al cuadrado más y menos y0 al cuadrado es igual a r cuadrado, usando ese cambio que está ahí. O sea, representa efectivamente una circunferencia que está centrada en el x0 y 0. ¿Ya? Entonces, para hacer los límites del r y del θ es muy sencillo con esta transformación. Aquí sería, uy, perdón, aquí sería eh, el R, el R se va a mover, bueno, son la región es esta, son todos los puntitos que están acá adentro. Entonces, ¿cuánto es el radio de los puntitos que están adentro con respecto a este centro? Bueno, va desde 0, que es el punto que está al medio, hasta el borde de la circunferencia, que sería en este caso A. ¿Sí? La gracia de haber desplazado el polo es que ahora el polo está aquí. Entonces, cuando yo tengo un punto que está dentro de la región, el R mide la distancia a ese centro, no al polo. Por eso lo escribí así. Hice ese desplazamiento. ¿Ya? Entonces, el R se mueve entre 0 y A. Y el θ se mueve, bueno, hace la vuelta completa. A cualquier punto que está acá adentro tiene un θ distinto con respecto al polo, ya que va desde 0, los puntos que están acá, y dan la vuelta hasta llegar a 2π. Entonces, θ se mueve entre 0 y 2π. ¿Ya? Entonces, cuando las circunferencias están trasladadas, es muy importante hacer este traslado también. Es como las coordenadas polares, pero trasladadas. ¿Ya? Y la gracia es que me queda muy fácil hacer los límites de integración. Dónde se mueve el R, dónde se mueve el θ. ¿Ya? Así que la integral ahora queda así. Pues mi integral original, nunca me dijeron cuál era la función, va a ser la integral en θ, o sea que va de 0 hasta 2π, y todo esto en dθ, y la integral de 0 hasta a en dr. ¿Sí? Y el jacobiano, este elemento extra que aparece, también me dio r. Entonces ahí pongo una r. ¿Ya? ¿Qué cambió? Cambió la función. Porque la función antes era en xy, y el x y el y los cambiamos. El x es x0 más r coseno θ, y el y es, voy a correr esto un poquito más acá, y el y es y0 más r seno θ. Entonces, claro, acá no me dan la función explícita, pero si me la dieran, yo tengo que cambiar todos los x por esa expresión y todos los y por esa expresión que está ahí. ¿Ya? Pero todo lo demás funciona bastante genial. Los límites de integración quedan fáciles, es una integración doble que yo puedo abordar de manera más simple, ya, mucho más simple que si yo lo hiciera en coordenadas eh, rectangulares. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar? Con respecto, mostré dos ejemplos entonces, ¿qué hacer cuando tengo circunferencias, por ejemplo, centradas en el origen? ¿O qué hago si es que no están centradas en el origen? ¿Ya? ¿Cuál es el cambio variable que me conviene hacer? Ujú. Eso. Ya, veamos uno en concreto para que... eh, acá hay uno que me están dando en coordenadas polares. Dice, calcula el área encerrada por esa cardioide. ¿Ok? Entonces, en algún momento, cuando vimos estos cambios cuando vimos coordenadas polares, hace rato, cuando estábamos viendo aplicaciones de la integral, aparecía esta figura que es muy común, el cardioide. ¿Ya? El cardioide tiene esta forma. Ahí, ahí están los ejes. Claro, la idea es ir cambiando θ de 0 hasta 2π y ver cuánto va valiendo el R.
El R es la distancia al origen, al polo. Entonces, esta es la lógica. Si el θ es 0, si estoy en el ángulo, si estoy en el ángulo 0, coseno de 0 es 1. Entonces, 1 más 1, 2, el R es 2. Entonces estoy en un punto que está a distancia 2 del origen, del polo. ¿Ya? Y a medida que el θ avanza, el coseno se va haciendo cada vez más chiquitito, hasta llegar, por ejemplo, a θ igual pi medios. En θ igual pi medios, el coseno de pi medios vale 0. Entonces ahí estoy en un punto donde la distancia ahora es 1, es más chica. Y se fue achicando la distancia hasta llegar a ese punto. ¿Sí? Todos los puntos que están acá entre medio tienen su distancia al origen más chica que 2, ¿ya? Pero más grande que 1. Y se van achicando hasta llegar a 1. Eso es lo que pasa en el primer cuadrante. En el segundo cuadrante es más terrible porque en el segundo cuadrante los cosenos son negativos. Entonces sigue bajando hasta llegar a el θ igual pi. θ igual pi, coseno de pi es menos 1. 1 menos 1, 0. Entonces siguen achicándose hasta llegar a 0. ¿Ya? Todos estos puntitos tienen distancia al origen, el R que se va achicando desde 1 hasta 0. Eso es lo que está pasando. ¿Ya? Y después en el tercer y cuarto cuadrante se va repitiendo el proceso, pero ahora al revés. Ahora va creciendo, ¿cierto? Va a repetir el proceso y sigue creciendo el coseno hasta llegar al mismo punto que está ahí. Entonces, esa figura es un cardioide. ¿Ya? Acá, por ejemplo, está el θ igual 3 pi medios. En θ igual 3 pi medios, el coseno vale 0, así que la distancia al origen es 1. ¿Ya? Entonces ahí estamos en el menos 1. ¿Ok? Ahí está el cardioide, esa es la figura, esa es la región de integración. Si yo tuviera que integrar eso en coordenadas rectangulares, es una locura. ¿Ok? Porque ni siquiera me la dan en rectangulares, me la dan en polares. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Ya vimos cómo se movió θ. θ, yo sé que se mueve entre 0 y 2pi. Y la pregunta es, ¿cómo se mueve el R? ¿Ya? Bueno, el R, aquí me están diciendo, ¿qué es R? R es toda esta expresión en θ. Entonces, el R es una función de θ. ¿Sí? Entonces, el R se va a mover en toda esta figura, todos los puntitos que están acá, todo lo que está dentro de la figura. Su radio mínimo es 0. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el origen justo tengo un punto que tiene radio 0. O sea, su distancia al polo es 0. Pero todos los demás puntos están acotados por la curva, por la función polar que está acá. Entonces, ¿dónde está el tope del R? Es una función. Es 1 más coseno de θ. Entonces, la integral que yo debo calcular es como si aquí yo hubiera tenido I igual f de x. Solo que ya no es I y ya no es x. Ahora es R igual f de θ. ¿Sí? E integrar una función. O sea, cuando una de las variables está con respecto a la otra como una función. ¿Ok? Entonces, la integral que debo calcular, me viene a calcular el área. Ya vimos entonces que para calcular área en coordenadas dobles, hay que hacer la integral doble de la función 1 de área. Eso me da el área. El área de la región. Siempre es integrar la función 1. Entonces, en coordenadas polares va a ser integrar de 0 hasta 2pi, integrar de 0 hasta 1 más coseno de θ, la función 1, ¿sí? Todo esto en dr de θ. Fíjense que al igual que en ejercicios anteriores que hacíamos en rectangulares, el R que es función lo puse más adentro, es la integral que va más adentro. Y el θ que se mueve entre constantes es la que está más por fuera, de 0 a 2pi. Y como lo estoy haciendo en polares, aparece gratis un R, que es el jacobiano. Ya no me puedo olvidar de él porque estoy haciendo todo en polares. Entonces, esa es la integral que tengo que calcular. ¿Ya? Entonces voy desde dentro hacia afuera.
Esto va a ser la integral de 0 a 2pi de la integral de r, 1 por r da r, la integral de r es r cuadrado medios, evaluado entre 0 y 1 más coseno de teta. Eso lo reemplazo, entonces todo esto de teta, me falta integrar con respecto a teta. Saco un medio fuera, me queda la integral de 0 a 2pi de. Y ahora tengo que evaluar en el r en 1 más coseno de teta, 1 más coseno de teta, todo eso al cuadrado, aparece r cuadrado, menos el r ahora evaluado en 0, o sea, 0 cuadrado. Ya, el medios que estaba abajo lo saqué fuera, ¿ya? Y evalué el r cuadrado según los límites de integración. ¿Ya? Y me queda una expresión con teta. Así que todo lo que viene hay que integrarlo con respecto a teta. ¿Ya? Pero no es tan complicado en este caso, es medio latero nomás. Va a quedar la integral de 0 a 2pi. Si resuelvo ese cuadrado de binomio, es 1 más 2 veces coseno de teta más coseno cuadrado de teta. Todo esto de teta. ¿Ya? Así que tengo tres sumandos, se convierten en tres integrales. La integral de 0 a 2pi de 1 más dos veces la integral de 0 a 2pi de coseno. Estas dos son súper fáciles. Y después está la integral de coseno cuadrado. ¿Ya? Y la integral de coseno cuadrado es la que tiene un truco de técnicas de integración, que es cambiarlo a, es como usar la fórmula de ángulo medio. Se cambia a 1 más coseno de 2 teta partido en 2. Entonces acá va a aparecer un medio extra. ¿No? Esto lo voy a poner adentro por mientras. Todo esto de teta, en cada uno de los casos. De teta acá, de teta acá. ¿Ya? La integral de coseno cuadrado siempre se hace lo mismo. En medio estándar el procedimiento. Ya, la integral de 1. La integral de 1 es teta. Estaba haciéndolo todo con respecto a teta. Evaluado entre 0 y 2pi. Más dos veces la integral de coseno, que es seno. Seno de teta, evaluado entre 0 y 2pi. Y más un medio de la integral de 1 de nuevo, que es teta, ¿cierto? Evaluado entre 0 y 2pi. Y la integral de coseno de 2 teta. Entonces esa es seno de 2 teta, pero como hay un 2 ahí, hay que partirlo en 2. Evaluado entre 0 y 2pi. ¿Ya? La verdad es que esto se convierte en un ejercicio de integrar en una variable en ese paso. Es súper sencillo. Entonces, ¿qué sobrevive? Todos los que son seno se mueren, porque cuando yo evalúo en 2pi o evalúo en 0, dan 0. Así que este muchacho se murió y este también. ¿Ya? Y lo que sobrevive solamente son las evaluaciones de teta en 2pi, o de 2pi en teta, da lo mismo. ¿Ya? Entonces esto da un medio de teta evaluado en 2pi, que es 2pi, después teta evaluado en 0, da 0, eso no importa, más un medio de teta evaluado en 2pi de nuevo. Entonces 2pi. Y todo eso da en total un medio de 3pi, o sea, 3pi medios. Y ahí está. Ahí está el resultado. Ese es el área del cardioide que acabamos de dibujar. ¿Ok? Entonces, en general, si usted tiene una función polar, es muy fácil integrar. Perdón. Usted ve a dónde se mueve el teta para completar la figura, y como es una función polar, la parte que usted, donde usted está integrando en R, va a ser desde 0 hasta la función polar. O depende de la constante. A lo mejor hay otros casos en donde no necesariamente es desde 0, según la forma que tenga la figura, pero eso les da el límite de integración en R, si es que el R es una función polar. ¿Ok? ¿Hay alguna duda, muchachos, con este caso? ¿No? Ya, vamos con lo último entonces. ¿Qué pasa ahora si me topo con un ejercicio en donde ya no es de coordenadas polares, sino que es de una región cualquiera? No necesariamente la voy a pasar a polares. Y tengo que hacer un cambio de variable óptimo para que la integral me quede más fácil. Entonces, los dos últimos ejemplos son con respecto a esa situación.
Entonces acá tengo una integral sobre una región de una función muy complicada, x por y partido en 1 más x cuadrado más y cuadrado de a. ¿Ya? Una integral doble. Ya, ¿cuál es el dominio? ¿Cuál es la región? Dice que está acotado por estas curvas. De hecho son curvas porque si usted despeja el x, estas son la función racional típica. ¿Ya? Es esa. Y igual 1 partido en x, y igual 4 partido en x. Y las rectas x igual 1 y x igual 4. ¿Ya? Entonces, en general, si yo quisiera hacerlo en coordenadas rectangulares tal cual como están, lo que estoy teniendo es el x igual 1, supongamos que está por aquí, y el x igual 4, y aparecen estas dos curvas, que son esa es la racional, tiene asíntotas verticales y horizontales, y después vuelvo a tener la misma función, pero multiplicada por 4. Entonces, no sé, a lo mejor está un poco más arriba nomás, ¿no? Como que cae en otra forma, pero es la misma función, está multiplicada por 4. Entonces, cuando yo hago, voy a dibujarla así, ¿ya? Entonces, cuando yo hago la región de integración, está delimitada por estas curvas, ahí, ¿ya? La región no es tan complicada, de hecho, está clarito de dónde hasta dónde integro en el x y de dónde hasta dónde integro en el y. El problema es que adentro tengo una función súper jodida de calcular, ¿ya? Si la calculo primero con respecto a y, es súper complicada, y con respecto a x es igual de complicada. ¿Ya? Es como simétrica la función con respecto a las dos variables. Entonces voy a hacer cambio de variable acá. ¿Ya? Voy a hacer el cambio no porque la región esté complicada, sino porque la función es muy complicada. ¿Ya? Entonces, yo primero en este ejemplo voy a mostrarles el cambio y les voy a contar después por qué a uno se le ocurre. Yo voy a decir u va a ser xy y el v va a ser x. ¿Ya? Bueno, de hecho al tiro puedo mencionar por qué. Porque si yo cambio todas las apariciones del xy por la u, entonces me queda la fracción u partido en 1 más u cuadrado. Y esa es fácil de integrar. Es súper fácil de integrar. ¿Ya? Y la otra razón es porque esto me dice los límites de integración. Se supone que el xy se mueve entre 1 y 4. Entonces, yo sé que esta variable u se va a mover entre 1 y 4. ¿Sí? En el fondo es como haber tomado esa función y esa función y ver todo lo que recorre entre medio. Bueno, todo lo que recorre entre medio entonces va desde el 1 hasta el 4. ¿Sí? Es como pensarlo así, si es que no queda tan claro. ¿Ya? O sea, eh, ¿cómo se dice? Eh, o sea, esa es la razón de por qué elegí el u como xy, ¿ya? Para que quedara la función simple de integrar y el límite de integración me quedara entre constantes. ¿Sí? Es como revisar dónde se mueve el 1 partido en x, entre 1 y 4. ¿Ya? Y el b, la función b, la puse como x, también porque yo sé que el x se mueve entre constantes. Entonces está fácil decir aquí que entonces el b se va a mover también entre 1 y 4. ¿Ok? Ya, pero si hago este cambio de variable que está inventado, no es coordenadas polares, debo encontrar su jacobiano. ¿Ya? El objetivo acá es encontrar el de xy a dv. ¿Sí? Ese es el objetivo en general. Necesito encontrar ese jacobiano para meterlo en el cambio de variable. El problema es que yo tengo esto expresado al revés. Yo puedo encontrar, como el u es la variable dependiente y el v también es dependiente, yo puedo encontrar quién es duv con respecto a dxy, porque el u es función y el v es función también. ¿Sí? Yo los quiero al revés, pero como de la forma en la que hice el cambio de variable, me queda cómodo calcularlo así. Entonces, es aquí donde importa este teorema que vimos hace un rato. Voy a devolver un poquito. No, hay que ver, era para adelante. Este teorema que vimos hace un rato. ¿Ya?
yo quiero el jacobiano en un orden, entonces yo lo calculo en el otro orden que está más simple y después hago la inversa, hago el recíproco, la doy vuelta. ¿Ya? Esta es la parte entonces que es clave para poder hacer los ejercicios. ¿Ya? Cuando a mí se me ocurre el cambio de variable, generalmente va a ser, yo voy a decir quién es U, yo voy a decir quién es V, y está más fácil calcular este jacobiano, el que está acá. ¿Ya? Calculémoslo. Primera fila entonces, todas las derivadas de U con respecto a X y a Y. Si derivo con respecto a X, el XY me da Y. Y es constante. Derivo el X me da 1. Y si derivo el XY con respecto a Y, entonces me da X. ¿Sí? Porque el X sale como constante, derivo el Y con respecto a Y y me da 1. Entonces ahí la tengo en la primera fila las derivadas con respecto a X y a Y del U. Y en la segunda fila, el V es X. Entonces si lo derivo con respecto a X, me da 1. Y si lo derivo con respecto a Y, me da 0. ¿Ok? Entonces, hago el cálculo del determinante, me da menos X. Ese va a ser mi jacobiano, ¿sí? El que acabo de calcular. Ese jacobiano es distinto de 0, ¿sí? Porque el X se mueve entre 1 y 4. Así que es invertible, ¿sí? Eso quiere decir que el jacobiano que yo quería, el que era de XY con respecto a V, ¿sí? Es el mismo que acabo de calcular, pero el recíproco. O sea, es menos 1 partido en X. ¿Ok? Ese es el que va a ir en la integral. Pero mi integral se supone que ahora va a estar traducida todo a U y V. Entonces yo no quiero que aparezca la X. Pero no importa, porque el cambio de variable que está acá me dice que la X es lo mismo que V. Entonces me queda menos 1 partido en B. Ahí está el jacobiano. ¿Ok? Así que ahora acá traduzco la integral. La integral me va a quedar. Por fuera voy a hacer la U. Voy a hacer la U. Entonces va a ser de 1 hasta 4 de U. ¿Ya? Después en B va a ser de 1 hasta 4 en B. Está el jacobiano que acabo de calcular, menos 1 partido en B. ¿Sí? Y todo esto multiplicado por la función. Pero la función me quedó súper simple. La función es U partido en 1 más U cuadrado. ¿Ok? Y todo esto está multiplicado entonces por el jacobiano. ¿Ok? Y es que me queda una integral fácil, porque la primera vez que tengo que integrar la función, o sea, la integral de más adentro, es con respecto a b. Entonces, todo lo que tiene u que está multiplicando acá sale de la integral. Entonces la voy a ubicar acá, u partido en 1 más u cuadrado. Y tengo solamente que integrar, el menos lo puedo sacar fuera también, y tengo solo que integrar el 1 partido en b con respecto a b. ¿Sí? Esa es la única expresión que depende de b, el 1 partido en b. ¿Y cuánto es la integral? Logaritmo. Entonces esto me da menos 1 hasta 4 del u partido en 1 más u cuadrado. La integral de 1 partido en b es logaritmo de b, evaluado entre 1 y 4. ¿Sí? Y cuando esté listo eso, que va a ser una constante, la pongo en la integral y calculo después todo con respecto a du. Ya, entonces esto me queda logaritmo natural de 4 menos logaritmo natural de 1. El logaritmo natural de 1 es 0. Así que solamente sale la constante logaritmo natural de 4, que la voy a sacar al tiro. Logaritmo natural de 4, con el menos que está afuera. Y ahora tengo que integrar del 1 hasta el 4 el u partido en 1 más u cuadrado de u. ¿Ya? Pero esta integral es fácil porque le puedo poner un 2 adicional acá y aquí dividirlo por 2 para compensar. Y esta me queda otro logaritmo. Ahora va a ser menos logaritmo natural de 4 por un medio. Pongámosle un medio adelante, entonces. Puse ese un medio artificial ahí. Entonces me va a quedar menos un medio adelante. Y por el logaritmo de 1 más u cuadrado evaluado entre 1 y 4. ¿Sí? Ese es el resultado de la integral que está dentro.
porque arriba justo está su derivada. ¿Sí? El 2u es la derivada del 1 más u cuadrado. Entonces nos queda menos 1/2 del logaritmo natural de 4 por esta función, este logaritmo evaluado en 4, eso me va a dar logaritmo de 17 menos esa misma función evaluada en 1. Entonces me queda logaritmo natural de 2. ¿Ya? Y ahí está. Puedo escribirlo mejor, por supuesto, pero ahí está calculado ya. ¿Ya? Se puede simplificar. Hay que estar atento ahí si es con alternativa, cuál es la alternativa que está escrita, pero ese es el resultado. Ya calculé la integral. Entonces, me quedó mucho más simple que haber hecho el cálculo acá con la función original. La función original estaba horrible. Entonces, eso me daba pistas de que debía hacer un cambio de variable. ¿Ok? Eso. ¿Hay alguna pregunta antes de ver el último? No. El último. Y ahora tengo, calcula una integral doble sobre una región, esa función que parece también muy complicada, donde D es el conjunto limitado por esas curvas. ¿Ok? Tengo una parábola, es una parábola horizontal porque el I es el que tiene el cuadrado, y tengo dos rectas. ¿Ok? Entonces, voy a representar qué región es. Lo que pasa es que a ustedes les va a pasar que no les van a decir en general, haga un cambio de variable. Ustedes tienen que darse cuenta si es que conviene o no hacer un cambio de variable, o si me la juego haciendo el cálculo de la integral en coordenadas rectangulares. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, acá tengo dos rectas, la y igual 4 menos x y la y igual 12 menos x. Entonces, una, por ejemplo, corta en 4 acá. Voy a dibujar ahí esa, y la otra está por acá. Ya, esas son las rectas. Cortan aquí en 12 y aquí en 4. ¿Ok? Y tengo una parábola horizontal. ¿Ya? Esto es lo mismo que escribir x igual a 1/2 de y cuadrado. Eso es una parábola. Solamente que el x es la función y el y es la variable independiente. Entonces, tengo la parábola para acá. Ah, voy a tener que extender entonces. Voy a ser un poco más astuto. Voy a suponer que la parábola es muy flaquita como para ejemplificar lo que está pasando. Ahí. Ya. No sé si es así en realidad, pero por ahí va. Entonces esta es la región. Voy a agrandar esto ahí. Ahí tengo entonces la región. La región es esta que está acá. ¿Ya? Y esa región, para calcularla en coordenadas rectangulares, está súper complicada, porque también es mezcla de tipo 1 y tipo 2. O sea, yo podría separarla, por ejemplo, en esa región. Aquí se mueve los x entre constantes y los y entre funciones. Podría separarla acá también, de manera de calcular ahora esta otra región, y después tengo esta última región que está acá. ¿Ya? Para poder calcularla en rectangulares, tendría que separarla en tres regiones. Si el x se mueve entre constantes y el y entre funciones. ¿Ya? Entonces da largo, da súper extenso si es que lo hago así. Entonces, hacer un cambio de coordenadas astuto permite hacer esta integral de mejor manera. ¿Y cuál es el cambio de coordenadas? Aquí uno podría estar mucho rato pensándolo. Es la parte más difícil, que a uno se le ocurra el cambio de coordenadas. ¿Ya? Quizás hay uno que está más claro, porque justo dice x más y es 4, y después tengo que mover todo, y x más y es 12. Entonces, quizás un cambio de coordenadas prudente sea que el u sea x más y, porque de esa manera el u se va a mover entre 4 y 12. ¿Sí? Y el otro cambio, el que cuesta imaginarse, cómo veo la otra variable para que se mueva, no sé, entre constantes o entre variables, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver lo siguiente. El y cuadrado yo lo puedo despejar de acá. Si yo lo despejo, y es raíz de 2x, pero aparece un más menos. ¿Ya?
el más está representando la función que está por arriba y el menos está representando la función que está por abajo. Son dos funciones. ¿Ya? Entonces, esta región, uno podría decir que tiene como una tapa por acá que está dado por la primera raíz y la otra tapa que está por acá. ¿Ya? Entonces, si yo además esa expresión yo la paso dividiendo, por ejemplo, el raíz de 2x yo lo paso dividiendo, me queda y partido en raíz de 2x igual a más menos 1. Ujú. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es que esa expresión que está ahí, para simular que la región se está moviendo entre esas dos curvas, yo puedo decir que esa expresión que está ahí se mueve entre el menos 1 y el 1. Entonces yo voy a decir que b es y partido en raíz de 2x, y de esa forma el b se va a mover entre menos 1 y 1. ¿Sí? Porque eso está representando en el fondo el comportamiento de la región entre esas dos curvas que están ahí representadas por el y que está acá. ¿Ya? Ahora, claro, sería súper ideal que pase eso, pero además yo necesito ver que el jacobiano me acompañe, que sea un jacobiano amigable. ¿Ya? Veamos cuánto da el jacobiano. De repente uno hace estos intentos de simplificar las cosas. Aquí me quedó estos límites de integración bastante amigables, pero hay que ver qué pasa con el jacobiano. ¿Ya? Entonces, veamos el jacobiano. El que yo quiero es el de xy con respecto a v. Ese es el que va en la integral. ¿Ya? Pero yo no voy a calcular ese, voy a calcular el inverso. Voy a hacer el de xy, perdón, el de u y v con respecto al de xy. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la primera fila? Esta es una matriz de 2 por 2. ¿Cuál es la primera fila? Es la derivada de u con respecto a x, esa va a dar 1. Después la derivada de u con respecto a y, también da 1. Y abajo la derivada de v con respecto a x. Ahí está un poco complicado porque tengo que hacer, el y sale como constante, pero tengo que hacer el 2x, lo vamos a escribir así, y por 2x a la 1 medio. Ese tipo es el b. Entonces cuando yo lo derivo con respecto a x, el y sale, o sea, tengo que derivar eso, con respecto a x, el y sale, después el 1 medio sale adelante, el 2x queda elevado a 1 a 1 medio menos 1, o sea, menos 1 medio, y aparece un 2 adicional por regla de la cadena. ¿Ya? Entonces ese 2 con ese 2 se van, y me queda raíz de 2x, pero abajo. ¿Sí? Entonces la derivada es y partido en raíz de 2x. Esa es la derivada. De, perdón, la embarré. Perdón, este era un menos. Sorry, lo hice mal. Perdón, la embarré. El 2x está elevado a menos 1 medio. Entonces sale un menos 1 medio, y un menos 1 medio menos 1 es menos 3 medios. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí estamos bien. Entonces aparece un menos, y este está elevado a menos a 3 medios abajo. Lo voy a escribir así. Este 2x está elevado a 3 medios. ¿Ya? Y esa misma expresión, si la derivo con respecto a y, es mucho más sencilla. Sale el 1 partido en raíz de 2x afuera, derivo el y, que da 1. ¿Ya? Entonces ahí está listo. Y calculo esto lo voy a borrar, esto es solo calcular la derivada, que ya lo hicimos aquí. Entonces hago el determinante. Es 1 partido en raíz de 2x menos y partido en 2x a la 3 medios, que lo puede escribir como 2x por raíz de 2x. ¿Sí? Déjenme ver que no me haya equivocado en algo. Creo que está todo ok. ¿Ya? Entonces usted hace la suma entre esos dos, le queda denominador común el 2x
por raíz de 2x. Al primero hay que amplificarlo en 2x y me queda así. Ese es. Esa es la, esa es la expresión. Ya puede escribir abajo también 2x elevado a 3 medios. Da lo mismo. La cosa es que ese tipo es invertible, porque el x que se mueve entre, por ejemplo, los x se mueven de aquí hasta acá, el x nunca es cero en la región. Entonces, esta expresión que está acá no se indefine. Y también esta recta que está acá arriba es una recta que está que nunca da cero, si es que estoy parado en la región. ¿Ya? Así que es invertible, no tiene ningún problema. Yo puedo entonces escribir quién es el tipo que está al revés, el jacobiano que a mí me interesa. Entonces el jacobiano que a mí me interesa es este mismo, pero al revés. Es el 2x, voy a escribirlo así, 2x a la 3 medios, partido en 2x más y. Ese es mi jacobiano. ¿Ya? Si yo llegara y lo reemplazara en la integral que está acá, lo que va a pasar es que se van a cancelar términos. Se van a cancelar hartos términos. ¿Ya? Y lo que debería pasar es que yo pueda dejar mi integral escrita en términos de u y b, no de x, y, ¿ya? En términos de u y b. Y lo vamos a hacer, pues vamos a reemplazar. Reemplazamos en la integral. Reemplazamos en la integral. Entonces tengo la integral. Yo quiero que el v se mueva entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Y el u se mueva entre 4 y... No, perdón, sí, era 4 y 12. ¿Ya? Está la función, que la función todavía no la he traspasado a u y b. ¿Ya? La función va a ser 2x más y, x más y, y abajo tengo un 2x elevado a 3 medios, porque tengo raíz y tengo elevado a 3. Y casualmente el jacobiano que acabo de calcular es lo mismo, pero al revés. Es el 2x elevado a 3 medios, y abajo el 2x más y. Entonces es fantástico, porque antes de traducirlo a b, a u y b, perdón, yo puedo tacharlo. Ese tipo con S y ese con S se van. ¿Ya? Antes de transformarlos a las coordenadas u y b. ¿Ya? Entonces, todo esto debería ser de u y de b. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me quedó finalmente adentro? Me quedó solamente el x más y. ¿Ya? Pero x más y es el u. Así que estoy calculando simplemente la integral de menos 1 hasta 1 y de 4 hasta 12 de la función u de b. Entonces, el cambio de variable fue maravilloso porque transformó, gracias al jacobiano, canceló un montón de términos de la función y me quedó una función facilísima de calcular. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular las integrales ahora. ¿Ya? Entonces, la integral de más adentro es la integral de la función u, que es u cuadrado medios, lo evalúo entre 4 y 12, y después cuando tenga ese resultado lo integro todo con respecto a b. Saco el un medio, me queda la integral de menos 1 hasta 1, si evalúo en 12 es 144, si evalúo en 4 es 16, todo esto ahora de b, ¿ya? Pero es una constante. Esta da, ¿cuánto da? Da 128, ¿cierto? Entonces saco el 128 afuera, lo parto en 2 y hago la integral de menos 1 hasta 1 de la función 1. ¿Ya? Y esa me da b, bueno, 128 partido en 2 es 64. La integral de 1 es b, que la evalúo entre menos 1 y 1, y eso me da 2 cuando la evalúo. Así que esto es 64 por 2, que es 128. Y ahí calculé la integral. ¿Ok? Entonces, esa es la gracia de hacer un cambio de variable oportuno. Nos mató dos problemas. Hizo que una región que era de tipo 3, que era mezcla de tipo 2 y tipo 1, me quedara un rectángulo ahora,
Eso que está ahí es un rectángulo en U y V, y además simplificó, pero brutalmente, la función. ¿Ok? Entonces, en muchos ejemplos les va a pasar que se hacen un cambio de variable indicado, se simplifica mucho la integral doble, y si no lo hace, bueno, no se le ocurrió el indicado, le va a costar un montón calcular la integral. Se supone que va a poder igual, pero se va a demorar mucho más. ¿Ok? Esa es la lógica de estos cambios de variable. Ujú. ¿Hay alguna consulta, chicos? ¿Algo que preguntar? ¿No? Ya pues. Entonces ahí estamos. Con eso damos por finalizado este curso. Ahí ya hemos abarcado casi todo lo que tiene que ver con integrales dobles. Queda quizás alguna aplicación interesante, pero no se puede. Y, eh, y ahí entonces tenemos unos buenos ejemplos para cerrar. ¿Ya? Listo, chicos. Nos estamos viendo entonces la próxima semana. Recuerden que este sábado tienen el control número 3. Está publicado todo el material que necesitan para eso. Dígame, ¿usted tiene una duda, Paulina? O sea, sí, lo que pasa es que, a ver, sí, me preguntan en el chat hasta dónde entra el control. Lo que pasa es que las clases están como un poco corridas, pues ese, mm, esa publicación que tiene el profe en el coordinador, el profe Eric, en el aula, está pensado con las clases originales que teníamos. ¿Ya? Y claro, pues si uno considera todo eso, entra todo en el control, hasta hoy día. Hoy día, de hecho, hoy día es la clase 25. A ver, déjenme confirmarlo. Eh, claro, hoy día es la clase 25, de hecho. El tema es que, claro, no entra todo para el control. Yo creo que para el control debería ser hasta lineales, hasta... Claro, ahora la verdad es que deberían estudiar todo desde antes, desde cuando, o sea, todo desde ya, preparándose ya para el certamen, porque el certamen va a ser más o menos de lo mismo. Eh, pero claro, para el control lo más probable es que caiga hasta, no sé, hasta E2 lineales, las de primer orden, eso. Todo lo que vimos de EDO de primer orden con seguridad cae dentro del control. ¿Ya? Pero yo, en la posición de ustedes, yo esta semana estudiaría lo que más pueda todo, ¿ya? Porque es mucha materia, mucha materia. Entonces, eso, ¿ya? Eso, ya, listo. Ya pues chicos y chicas, que estén muy bien. Cualquier duda que tengan, mándenme un mail. Yo igual el jueves, mañana me voy a conectar a las 2:30, un ratito, por si llega alguien. Y eso ya, que les vaya súper bien el control del sábado y nos estamos viendo la próxima semana donde yo voy a hacer un montón de ejercicios. ¿Ya? Que estén muy bien.